El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El cierzo soplaba con una insistencia casi personal sobre las esquinas de Zaragoza aquel invierno de 1991, recorriendo las arterias de una ciudad que se debatía entre la modernidad que prometía el nuevo siglo y las sombras persistentes de una época convulsa. La calle San Miguel, latido comercial y residencial del centro aragonés, guardaba tras sus fachadas de piedra y sus portales señoriales secretos que solo el silencio de los pasillos se atrevía a custodiar. En el número 42 de esa vía, donde el trasiego de los peatones se fundía con el eco de las campanas cercanas, vivía una mujer cuyo nombre quedaría grabado en la memoria negra de la ciudad, Mercedes Díaz de Landazo. A sus 65 años, Mercedes era la encarnación de una prudencia que con el tiempo se había transformado en una muralla infranqueable, una fortaleza de acero y desconfianza construida ladrillo a ladrillo sobre el cimiento del miedo. Su existencia transcurría en una soledad elegida y vigilada, marcada por el sonido metálico de las llaves y el roce de los cerrojos. Mercedes no era una mujer común en su trato con el mundo exterior. Poseía una obsesión que dominaba sus horas y sus pensamientos, la seguridad de su hogar. Para ella, su piso en la cuarta planta no era solo una vivienda. Era un refugio contra una amenaza invisible que creía acechar en cada esquina, en cada sombra del portal, en cada rostro desconocido que se cruzaba en su camino hacia el mercado. Esta preocupación la llevó a convertir su domicilio en un búnker inexpugnable para los estándares de la época. Instaló una puerta blindada de un grosor inusitado, equipada con varios cerrojos de seguridad que se accionaban con un ritual de giros y clics que solo ella conocía a la perfección. Las ventanas no eran simples aberturas al exterior, sino puntos críticos que sellaba con cinta precinto cada noche y cada vez que abandonaba la estancia, como si el aire mismo pudiera traer consigo el peligro. Incluso las rendijas más insignificantes eran objeto de su escrutinio, y se decía que la mujer vivía en un estado de alerta constante, sospechando de vecinos, repartidores y transeúntes por igual. La ironía trágica de esta historia reside en que toda esa armadura de metal y desconfianza no sirvió para detener el destino que la esperaba una tarde de julio. Era el día 28, y el calor del verano zaragozano pesaba sobre el asfalto como una losa de plomo. A las 3 de la tarde, cuando la ciudad se sumergía en el letargo de la siesta y el bullicio de las tiendas de San Miguel se apagaba momentáneamente, el horror encontró una grieta en la fortaleza de Mercedes. No hubo gritos que alertaran a la vecindad, no hubo estruendo de puertas derribadas ni cristales rotos. El silencio de la tarde solo fue roto por los quejidos sordos que una vecina de la puerta de enfrente creyó escuchar, unos lamentos que confundió con los achaques propios de la edad o el televisor encendido, y que no la empujaron a intervenir de inmediato. Fue un error que pesaría en su conciencia cuando la verdad saliera a la luz. El cuerpo de Mercedes fue hallado en su salón, rodeado de la pulcritud que siempre había mantenido. La escena era dantesca por el contraste entre la violencia ejercida y la aparente invulnerabilidad del lugar. Alguien había logrado entrar. Alguien había sorteado la puerta blindada, los cerrojos y la vigilancia extrema de la propietaria. La Policía Nacional, al llegar al domicilio, se encontró con un enigma que desafiaba la lógica de los robos comunes. La puerta no presentaba señales de haber sido forzada. No había marcas de palanca, ni bombines extraídos, ni rastro de la técnica de los bombilleros que tanto proliferaba en aquellos años de heroína y delincuencia desenfrenada. Mercedes yacía muerta, víctima de una agresión brutal, y el vacío de su joyero y de algunos objetos de valor indicaba que el móvil era el robo, pero la forma de entrada sugería algo mucho más inquietante. O bien Mercedes conocía a su agresor y le había permitido el paso, o bien se trataba de un criminal con una habilidad casi sobrenatural para la intrusión. La investigación se centró inicialmente en el círculo cercano, aunque este era escaso. Su hijo, un médico de prestigio en la ciudad que residía en una zona acomodada, fue uno de los primeros en ser informados. La tragedia golpeó a la familia y al vecindario con la fuerza de un rayo en cielo despejado. ¿Cómo podía haber ocurrido algo así a plena luz del día, en una calle tan transitada y en una casa tan protegida? Los inspectores encargados del caso comenzaron a reconstruir los pasos de los posibles sospechosos, analizando las denuncias previas que Mercedes había interpuesto. La mujer, en su paranoia, había llegado a denunciar a un vecino, pero la investigación judicial no había encontrado fundamentos para tales acusaciones. Sin embargo, la clave no estaba en las personas que Mercedes temía,
sino en aquellas que ignoraba. En la Zaragoza de principios de los 90, la sombra de la droga era alargada y oscura. Los barrios periféricos y el casco histórico se veían azotados por una oleada de robos cometidos por jóvenes, desesperados por una dosis, individuos que habían perfeccionado técnicas de asalto que desafiaban cualquier medida de seguridad convencional. Entre estos delincuentes destacaba un nombre que pronto se haría recurrente en los informes policiales: Vicente Pinto, conocido en los bajos fondos como Popeye. Pinto no era un ladrón cualquiera, era un especialista en el escalo, una modalidad delictiva que requiere una agilidad y una falta de miedo absolutas. Popeye era capaz de trepar por las fachadas, aprovechando tuberías, salientes de balcones y molduras ornamentales para alcanzar pisos que otros consideraban seguros. Para él, una cuarta planta no era una altura inalcanzable, sino un desafío técnico que superaba con la destreza de un acróbata movido por el síndrome de abstinencia. La policía descubrió que Popeye había cometido al menos 18 robos utilizando este método en los meses previos y posteriores al crimen de la calle San Miguel. Su modus operandi era siempre el mismo: observaba el edificio, identificaba una ventana abierta o un acceso vulnerable y trepaba con una rapidez asombrosa, sorprendiendo a los inquilinos o aprovechando su ausencia. El día del asesinato de Mercedes, se cree que Popeye vio en una de las ventanas de la fachada de San Miguel una oportunidad. Quizás la mujer, a pesar de su celo, había dejado una rendija para aliviar el sofocante calor de julio, o quizás el criminal logró forzar un cierre desde el exterior mientras se mantenía en equilibrio sobre el vacío. Una vez dentro, el encuentro fue fatal. Mercedes, al verse sorprendida en el corazón de su búnker por un desconocido de aspecto desaliñado y actitud violenta, debió de sentir que sus peores pesadillas se materializaban. La resistencia que pudo ofrecer fue inútil ante la fuerza y la desesperación del intruso, que terminó con su vida de manera despiadada antes de huir con el botín. La captura de Vicente Pinto no fue inmediata, pero el rastro de sus robos terminó por delatarlo. La policía recuperó algunos de los objetos sustraídos en otros domicilios que lo vinculaban directamente con la técnica del escalo en la zona centro. Las pruebas forenses y el historial de detenciones, que sumaba páginas de delitos contra el patrimonio y violencia, conformaron un perfil criminal sólido. Popeye era un hombre que vivía a la desesperada, cuya vida giraba en torno al consumo de estupefacientes y para quien la vida ajena tenía un valor ínfimo, comparado con el precio de una papelina. El juicio por el crimen de la calle San Miguel fue un acontecimiento que conmovió a la sociedad zaragozana. Se discutió largamente sobre la inseguridad ciudadana y sobre cómo una mujer que había dedicado gran parte de su energía vital a protegerse había acabado siendo víctima de un modo tan cruel. La sentencia condenó a Vicente Pinto a una pena prolongada de prisión, cerrando así un capítulo judicial pero dejando abierta una herida en la percepción de seguridad de los ciudadanos. El caso de Mercedes Díaz de Landazo se convirtió en un ejemplo paradigmático de la fragilidad humana y de cómo el miedo, a veces, no es suficiente para conjurar el peligro. La calle San Miguel recuperó con el tiempo su normalidad. Los escaparates volvieron a brillar y los vecinos continuaron con sus vidas. Pero el número 42 siempre guardaría el eco de los pasos de Mercedes y el susurro del cierzo que, aquella tarde de verano, no pudo evitar la tragedia. La historia de Mercedes es la crónica de una paradoja. La de una mujer que construyó una cárcel de seguridad para no ser víctima y que terminó encontrando su final dentro de esos mismos muros, a manos de un hombre que volaba por las fachadas como un espectro de la miseria urbana. El relato de lo sucedido nos recuerda que detrás de cada puerta blindada hay una historia de carne y hueso, y que a menudo las mayores amenazas no vienen de donde esperamos, sino de las grietas que dejamos abiertas sin darnos cuenta. Mercedes, con su cinta precinto y sus múltiples llaves, buscaba la paz en un mundo que percibía como hostil, y su destino final es un recordatorio sombrío de que la seguridad absoluta es una ilusión que se desvanece ante la crudeza de la realidad. Los años han pasado y los nombres de los protagonistas se han ido desdibujando en los archivos policiales, pero el crimen de la calle San Miguel permanece como un hito en la historia negra de España, una narración de soledad, obsesión y violencia que sigue resonando en los pasillos de los edificios antiguos de Zaragoza. La figura de Popeye, el escalador que trajo la muerte desde el aire, representa esa sombra que Mercedes tanto temía y que finalmente no pudo esquivar. Hoy, cuando paseamos por esa calle céntrica y observamos las ventanas cerradas y los balcones engalanados, es difícil no pensar en Mercedes y en su lucha silenciosa contra el miedo,
Una lucha que terminó en una tarde calurosa de 1991, dejando tras de sí un misterio resuelto pero una tristeza que todavía perdura en la memoria colectiva de quienes conocieron su historia. El legado de este suceso es una reflexión sobre la vulnerabilidad y sobre la importancia de la comunidad, frente al aislamiento que produce el temor excesivo. La vida de Mercedes, dedicada a la vigilancia de su propio espacio, se apagó de forma súbita, recordándonos que el verdadero búnker debe ser el cuidado mutuo y no solo el acero de una puerta. La justicia cumplió su papel, pero el vacío dejado por la tragedia en la calle San Miguel no pudo llenarse con sentencias ni con años de cárcel. Fue un crimen que cambió la forma en que muchos vecinos de la zona miraban sus propias cerraduras y sus propias ventanas, introduciendo una semilla de duda que tardaría décadas en disiparse. La historia de Mercedes Díaz de Landazo es, en última instancia, un relato literario de la condición humana, de sus miedos más profundos y de la ironía del destino que a veces nos aguarda justo donde nos sentimos más seguros. Mientras el cierzo sigue recorriendo las calles de Zaragoza, el nombre de Mercedes susurra entre las piedras de la calle San Miguel, contando a quien quiera escuchar la historia de la mujer que quiso cerrar la puerta al mundo y acabó encontrando la eternidad en el silencio de su salón. La investigación policial fue exhaustiva, analizando cada detalle de la vida de Mercedes para descartar cualquier otra posibilidad. Se interrogaron a numerosos testigos, desde el portero de la finca hasta los comerciantes habituales del barrio, buscando cualquier indicio de un acosador o de alguien que hubiera mostrado un interés inusual en la mujer. Las sospechas iniciales sobre el vecino al que Mercedes había denunciado se desvanecieron rápidamente al comprobarse sus coartadas y la falta de pruebas físicas que lo vincularan con el escenario. Fue entonces cuando la mirada de los detectives se dirigió hacia los marginales, hacia aquellos que no tenían nada que perder y que veían en los domicilios del centro un cofre del tesoro fácil de abrir con las herramientas adecuadas. Popeye, con su historial de 18 robos demostrados por el método del escalo, se convirtió en el candidato principal. Se descubrió que el anillo de la vida, una joya que Mercedes apreciaba especialmente y que siempre llevaba consigo, no fue hallado en el domicilio, lo que reforzó la hipótesis del robo. La brutalidad del ataque sugería que Mercedes pudo haber reconocido al intruso o que su resistencia activa provocó una reacción violenta en un hombre ya de por sí predispuesto a la agresión por el consumo crónico de drogas. El impacto social del crimen fue inmenso. En una época donde los medios de comunicación empezaban a prestar una atención minuciosa a la crónica negra, el asesinato de una anciana en su propia casa y en una zona tan emblemática generó una sensación de desprotección que las autoridades intentaron calmar con patrullas adicionales y mensajes de tranquilidad. Sin embargo, el miedo es una emoción difícil de erradicar una vez que ha echado raíces. Los vecinos del edificio del número 42 reforzaron sus propias medidas de seguridad, pero con una conciencia diferente, sabiendo que ni el blindaje más grueso es garantía contra un criminal decidido. La vida de Mercedes, marcada por su soledad y su desconfianza, se convirtió en un símbolo de las tensiones sociales de la Zaragoza de finales del siglo XX. El contraste entre su mundo ordenado y sellado y el mundo caótico y desesperado de Popeye chocó frontalmente en aquel salón, produciendo una tragedia que hoy seguimos relatando como una advertencia sobre los peligros de la marginación y los límites de la protección individual. La reconstrucción de los hechos en el documental de Tom nos permite acercarnos a la psicología de los personajes y entender mejor el contexto de una ciudad que, como tantas otras en España, sufría los estragos de la heroína. Los detalles sobre la personalidad de Mercedes, su relación con su hijo médico y su meticuloso ritual de seguridad nos pintan un retrato vívido de una persona que vivía para su defensa. Su muerte no fue solo el fin de una vida, sino el colapso de un sistema de creencias basado en la invulnerabilidad del hogar. Por otro lado, la figura de Vicente Pinto emerge como el villano trágico de la historia, un hombre consumido por su adicción que convirtió su talento físico para la escalada en una herramienta de muerte. Su detención y posterior condena fueron recibidas con alivio, pero también con la melancolía de saber que Mercedes no regresaría. La historia de la calle San Miguel es un recordatorio de que bajo la superficie de la vida cotidiana palpitan historias de una intensidad y una crudeza que a menudo preferimos ignorar. El relato novelado de estos hechos busca honrar la memoria de la víctima y analizar las sombras de una sociedad que a veces falla en proteger a sus miembros más vulnerables. Mercedes Díaz de Landazo, con sus llaves y sus cerrojos, descansa ahora lejos del ruido y del miedo, mientras su historia sigue siendo una parte esencial del mapa emocional de Zaragoza.
La calle San Miguel continúa su curso, indiferente al paso del tiempo, pero para aquellos que conocen lo ocurrido en 1991, cada portal y cada ventana cuentan un fragmento de este drama real. La lección de Mercedes es compleja. Nos habla de la necesidad humana de seguridad, pero también de la imposibilidad de alcanzarla plenamente en un mundo compartido. Su vida y su muerte se entrelazan en una narrativa de justicia y de pérdida que el tiempo no ha logrado borrar. La pulcritud de su casa, el silencio de los pasillos y el eco del cierzo forman el escenario de un crimen que desafió todas las precauciones. La resolución del caso trajo consigo una verdad amarga, que el peligro no siempre viene por la puerta principal y que a veces el enemigo trepa por las paredes para encontrarnos en nuestra mayor intimidad. Mercedes, la mujer de la calle San Miguel, quedará para siempre en las páginas de la historia negra como la dueña de una fortaleza que, por un instante fatídico, se volvió de cristal. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.